Tenemos en la línea telefónica a uno de los personajes que yo en lo personal más admiro desde que empecé a ver sus primeros monitos en el Chahuistle, luego en el Chamuco, que ayer me encontré unos chamucos de 1996, 95, híjole, qué maravilla, y muy, muy bellos. Y hoy tenemos el gran gusto de escuchar a el fisgón Rafael Barajas, uno de los personajes más influyentes e importantes en la caricatura nacional en la historia. Muy buenos días, don Rafael, ¿cómo está? Pues muy apenado con toda esta introducción, ahora sí no voy a dar el ancho. No, pues sí, ¿cómo que no va a dar el ancho? Yo la verdad No, no, ayer no. veía estos monitos y me emocionaba de recordar todos los tiempos tan bonitos y me encontré unas revistas de aquellas de siempre, ¿se acuerdan? Donde dibujaba Carreño, muy bonitos monos Sí, también, cómo muy no. bonitos trazos. No, Carreño tiene un dibujo fantástico. Sí. Habría que retomar esto, don Rafael, y usted que es un gran investigador, hacer algo sobre la caricatura, ahora sí que hacer los monitos y de los moneros, sería fantástico eso. Don Suena Rafael, padrísimo. sería Es una buena padrísimo, invitación. la hacemos. Don Rafael, sin duda alguna, estamos en un momento pues crucial en el país, son momentos de definiciones. El fin de semana veía con mis hijos el documental Patria de Taibo y se me asemeja tanto lo que está pasando actualmente entre el gobierno, la gente, el mundo exterior, y decía yo, mira, para entender a Andrés Manuel López Obrador tendríamos que ver este documental maravilloso de Taibo que se llama Patria, es muy bello, ¿eh? Sí, claro, pero además, vamos, estamos viviendo un momento histórico muy importante. Estamos viviendo un periodo en el que se está tratando de recuperar la soberanía de la nación, Uh-huh. que no es fácil, no es cualquier cosa, porque hay que decirlo, en la era neoliberal lo que ocurrió fue todo lo contrario, fue la entrega de la soberanía de la nación. Uh-huh. Se entregaron hasta las playas, es una cosa increíble. Se entregó el subsuelo, se entregó todo, se entregó la política de seguridad, lo cual es una verdadera bestialidad, ¿no? Porque de repente nos encontramos con que según WikiLeaks, el secretario de Seguridad Pública, García Luna, habló con Chertorivsky, que era el secretario de Seguridad de Estados Unidos, y le ofreció toda la información eh, de Seguridad Nacional de México, lo cual es increíble. Eso califica realmente como traición a la patria, Definitivamente. ¿no? Uh-huh. ¿Cómo Es, pones perdón. eso en manos de los americanos? Que de antemano ya la tienen, pero no tienes por qué entregársela. No, es decir, primero no la tienen. Segundo, pero sobre todo no hay que entregársela. Es decir, Exacto. obviamente ellos tienen un poder inmenso a nivel global, son la gran potencia hegemónica del planeta y tienen redes por todas partes. Pero la verdad es que sí hay que recordar que la soberanía de las naciones es, entre otras cosas, un tema que ha ayudado o que ha contribuido a contener los apetitos imperialistas de otras latitudes, ¿no? Entonces, sí es importante recuperar el tema de la soberanía, y sí es importante recuperar la soberanía, porque en la medida en la que tú tienes soberanía, puedes defender a tu pueblo. Si no tienes soberanía, no tienes cómo. Y aquí en México perdimos la soberanía a todo nivel. Yo estoy convencido, entre otras cosas, que incluso los salarios mínimos no se determinaban en nuestro país, se determinaban afuera y con base en los intereses de las grandes multinacionales. Uh-huh. Acabamos de ver un episodio increíble en el cual un grupo de petroleras en Estados Unidos promueve en el Senado que el gobierno de México cumpla con el acuerdo energético que había firmado Enrique Peña Nieto. Y el presidente López Obrador dijo, bueno, pues a mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos, yo le tengo que rendir cuentas a los mexicanos. Y perdón, esto no es una bravuconada.
es un tema muy de fondo. Tiene que ver, entre otras cosas, con el bienestar público. ¿Qué preferimos? ¿Que la industria energética nacional, que el petróleo le sirva a los mexicanos o que sirva para enriquecer los bolsillos de unos cuantos grandes empresarios que no nos quieren, que no nos entienden, que nos desprecian? En fin, esto es una cosa que ocurría en la colonia, es decir, por eso se hizo la independencia de México, porque los novohispanos estaban hartos de que allende el mar se tomaran decisiones que afectaban gravemente a los residentes de estas tierras sin tomar en cuenta los intereses y el bienestar de la gente de estas tierras. Esa es la razón de ser de la soberanía. Entonces, perdón, pero recuperar la soberanía me parece fundamental. Y es muy curioso porque esto lo decía José Revueltas en un ensayo fantástico de los años 50. Decía, es que, a ver, ¿de dónde viene el origen económico, digamos, de la derecha mexicana? Y él lo rastreaba en estos intermediarios que básicamente trabajaron durante la colonia, muchos eran abogados, ¿no? Para, digamos, beneficiar a los grandes capitales que venían de afuera, ¿no? Entonces, son los Gómez Morín, los señores que hoy hicieron y han hecho negocios, digamos, rematando los bienes nacionales a multinacionales extranjeras, son herederos de aquellos abogados de la colonia. Y tiene toda la razón, es un texto muy interesante es un análisis muy interesante el que hace José Revueltas. Entonces, recuperar la soberanía es recuperar el bienestar de la gente, es recuperar, digamos, el dominio de nuestro propio destino. Si tú no eres soberano, si tú no puedes tomar decisiones con soberanía, no eres dueño de tu vida. Exacto. Y pues es lo que se está peleando, y a mí me parece que es francamente muy importante. Don Rafael, por otra parte, y hablando de soberanía, mucha gente pues critica esto de abrazos, no balazos, la política de seguridad a la que estábamos acostumbrados. Digo, somos los mamíferos, somos, y especialmente los humanos, gente de costumbres, nos habitúan, nos hacen así como Pavlov a su perrita, nos condicionan de creer que todo tiene que ser como estaba o como lo conocimos. Estas nuevas políticas, para usted el trabajo de Alfonso Durazo, que pues ahorita tuvimos al presidente del PAN Sonora, y bueno, fuerte, le llamó de todas formas. Para usted el trabajo que se hizo, de Alfonso Durazo, ¿qué le parece? Mire, para empezar, lo que yo me pregunto es con qué autoridad moral la gente del PAN critica una política de seguridad nacional. Es decir, ¿con qué autoridad, con qué ética lo plantean? A mí me parece increíble lo que hicieron estos señores. Estos señores, el PAN, el Partido de Acción Nacional, nos metió en una guerra contra el narcotráfico absolutamente innecesaria, absolutamente estúpida. Y desde que se planteó la guerra, nosotros advertimos que esto tendría repercusiones al muy largo plazo, y las ha tenido. Es decir, fue abrir efectivamente la caja de Pandora, fue desatar un círculo vicioso que ha provocado miles y miles de muertos en el país. Es decir, perdón, yo le exigiría a este señor que se hiciera una revisión para ver cómo anda de ética, y yo creo que encontraría que tiene muy poca, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que se está haciendo ahora, la política, entre otras cosas, que está echando Andrés Manuel López Obrador, y que está apoyada, entre otras cosas, por Durazo, es una política que busca cambiar las lógicas del combate al narcotráfico, tal como del combate a la delincuencia, tal como se plantearon en la época del PAN. En la época del PAN lo que se planteó esencialmente es un manejo, digamos, que encaja dentro de las lógicas del populismo penal, que es una suerte, digamos, de recurso bastante demagógico que apela sobre todo al miedo, que apela
al principio del orden, pero que no contempla lo que no contempla, entre otras cosas, muchos aspectos de la realidad. Por ejemplo, la cuestión económica. Es decir, en la era neoliberal se descompuso la sociedad mexicana por varias razones. La primera, se favoreció, es decir, hubo hasta un cambio de valores. De repente, la codicia y la ambición empezaron a ser vistas como cosas positivas, lo cual es un despropósito total. Recordemos que muchas religiones contemplan que la codicia y la ambición son hasta pecados, son cosas negativas, ¿no? Y en la era neoliberal también se descuidó, entre otras cosas, el interés del grueso de la ciudadanía. Llegaron a plantear que el costo social de las políticas económicas no importaba, que lo importaba era el desarrollo, tal. Y lo que hubo es una concentración de dinero en unas cuantas manos. Entonces, eso tuvo como consecuencia que arrojaron a millones de personas al desempleo y a situaciones de precariedad. Y al lado de eso, se fomentaron los modelos de negocio delincuenciales, ¿no? Y así vimos crecer al crimen organizado de una manera escandalosa, ¿no? Detener eso va a ser muy difícil. No podemos olvidar, entre otras cosas, que en tiempos de Calderón, desde tiempos de Calderón, el narcotráfico se convirtió en la principal, fíjate bien, en la principal fuente de ingresos de divisas del país. Cambiar eso va a ser muy difícil, va a tomar muchísimo tiempo. Y se está haciendo. Es decir, se están abandonando las lógicas del populismo penal, se están atendiendo los orígenes sociales de la delincuencia, y obviamente este es un proceso que va a ser lento, ¿sí? Pero es un proceso que es necesario. Y lo que es un hecho es que las lógicas del populismo penal que implantaron los señores de Acción Nacional, lo que hicieron es provocar una espiral de violencia. Contener y detener esa espiral de violencia no es fácil y va a tomar tiempo, ¿no? Y sin embargo se están tomando ya las medidas para hacerlo. Por ejemplo, Durazo encabezó el tema de la Guardia Nacional. Es un cambio importante en materia de seguridad nacional para el país. Es un enfoque distinto el que se está asumiendo. Y hay una cosa que hay que recordar. Acción Nacional, cuando estuvo en el gobierno, le entregó las lógicas y la política de seguridad nacional a Washington, a la DEA y a Dláteres, incluida la CIA, ¿no? Y esto, por supuesto, que tuvo como consecuencia la muerte de miles y miles de mexicanos. Sí. Entonces yo sí les pediría a los señores de Acción Nacional que si van a hablar de seguridad pública, que tengan un poquito de decencia. Muy bien. Y una última pregunta, don Rafael, pero creo que es muy importante y vital para nosotros los sonorenses. ¿Es confiable Alfonso Durazo? Pues mira, el presidente confía en él, y yo confío en el presidente, y yo pienso que, es decir, hasta donde puedo saber, yo creo que es un hombre muy honesto. Y toda la gente que conozco y que lo ha tratado, yo no lo conozco personalmente, no lo he tratado directamente, pero tengo amigos muy cercanos que tratan con él y que dicen que es un hombre muy confiable. Y la confianza. Entonces, bueno, lo es todo, don Rafael. Pues sí, mira, es curioso, pero la confianza es un factor importantísimo en política. Qué pena, es que nomás era, bueno, en fin, okay. Sí, alguien me llamó, pero pues, bueno, ok, sí. Creo que se nos cortó. Se nos cortó, pero nos quedamos en la confianza que era definitiva. Sí, no, la confianza es un factor definitivo, es decir, tú puedes, a ver, en los países en los que no hay corrupción, priva la confianza. Si no hay confianza, es decir, si hay corrupción, hay desconfianza. ¿Sí? Y es decir, vamos, es un binomio,
es un binomio que siempre va junto, la confianza y el combate a y la honestidad van de la mano. Tú no le puedes tener confianza a un hombre deshonesto. Pues no. Y la confianza además te permite hacer muchísimas cosas. La credibilidad te permite hacer muchísimas cosas. Por eso hay que cuidarlas, sí, ¿no? La confianza y la credibilidad. Cuando vienen los señores del PRI y nos dicen, vuelvan a confiar en nosotros en el 2012, la gente vuelve a confiar en ellos, grave error, ya vimos lo que pasó, la estafa maestra, sí, fue una barbaridad, es decir, la corrupción de los gobernadores como Javier Duarte, como César Duarte, como Borges, fue una cosa bestial, sí, desatada, ¿no? Sí. Entonces sí, la confianza es fundamental en política. Con confianza puedes hacer muchas cosas, sin confianza nada. Definitivamente. Don Rafael, qué gusto poder escuchar sus puntos de vista. Un gran abrazo para usted, de verdad, yo soy fan desde la primera vez que vi sus monitos allá. ¿Qué se toma? Desde 1994 soy fan de El Fisgón yo. No, ¿qué se toma? No entiendo la pregunta. Que es usted muy gentil, quiero decir. Muy amable, muy amable. Muchas gracias, un saludo. Mire, yo sé que tiene contacto con grandes amigos que tengo yo, que es Pepe Hernández, que fue el que me dio su teléfono. Sí, cómo no. Toño Helguera, que lo estimo muchísimo. A Pepe no lo conozco, sí, pero yo soy fan también del Chamuco TV. Del Chamuco TV, a Rapé no lo conozco, pero yo soy fan de Universos Paralelos. ¡Qué buena onda! Un gran abrazo, don Rafael. Muchas gracias. Le mando 2, por favor. Aquí los tomamos. Aquí, como usted dijo, se toma. Muy amable y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí escuchamos a uno de los